Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, en esta tarde, Señor. Probablemente en otros lugares ya es de noche, Señor, pero pues te agradecemos de todas maneras, oh Dios, por darnos este tiempito, Señor, para escuchar algo de tu palabra, oh Dios, y aprender. Te pedimos, oh Dios, que seas ungiendo tú, Señor, tanto al que habla como a los que escuchamos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea guiándonos a cada uno de nosotros, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, las más ricas bendiciones para cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a dar inicio. El hermano Boris va a hablar acerca del tema, como les puse ahí en el texto, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Le vamos a dar la oportunidad al hermano Boris. Hermano Boris, tiene todo el tiempo que usted desee. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios les bendiga. De antemano les pido disculpas si hay algún ruido ambiente acá. Estoy en casa, vivimos con más personas también, así que les pido disculpas de antemano. ¿Qué más decir? También me dejaron un tema bien difícil porque están allá las diferencias entre el sacerdocio melquiciano y el sacerdocio arónico. Y bueno, el hermano Branham habla en sus sermones quién es este Melquisedec, y en el sermón también de los Hebreos, el libro de los Hebreos, sobre esta escritura. Si la podemos leer, está en Hebreos capítulo 5, y miren lo que dice la escritura. Si alguien lo tiene y lo puede leer mejor que yo. Hebreos capítulo 5, ya le doy el versículo. Donde dice aquí, está hablando el apóstol Pablo, dice: porque todo su sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios para los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, dice el apóstol Pablo ahora, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ahora este punto, mire lo que dice el apóstol Pablo: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ese último punto que leemos aquí me gusta, porque dice: vamos a avanzar a la perfección y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Pero la verdad escritural es que Dios no le permitió a Pablo avanzar, porque al que le tocaba revelar los misterios era al séptimo ángel. Entonces, en el programa divino,
el apóstol Pablo, aunque él quería avanzar con el pueblo mismo estaba siendo inmaduro y, como él dice, debiendo ser maestros, se volvieron atrás, y esto de alguna manera dilató que Pablo avanzara con la enseñanza en su profundidad. Y dice al final: y esto haremos, avanzar a la perfección, si el Señor en verdad lo permite. Pero la realidad de esto es que Dios no se lo permitió al apóstol Pablo, porque era un misterio reservado para estos últimos días. Ahora, este asunto del sacerdocio, sabemos que el sacerdocio arónico era según la tribu y según la familia de Aarón, según la tribu de Leví, y de la tribu de Leví la familia de Aarón. Y este sacerdote tenía que cumplir ciertos requisitos para ministrar. No tenía que tener magullados los testículos, no tenía que tener un hueso roto, no tenía que tener cicatriz, no tenía que tener ningún impedimento o discapacidad física. Sumado a esto, Dios dotó a Aarón de una vestimenta especial, Aarón y a su descendencia, para presentarse en el lugar santo, en el atrio, el lugar santo y santísimo, para ofrecer el sacrificio. Nunca sin sangre. Aparte de la sangre, Dios le proveyó dones, podemos decir, que son sus vestimentas, su mitra, el efod, las campanillas, las granadas, todo lo que tiene que ver con eso. No me voy a detener en esos detalles porque entiendo que estoy hablándole a hermanos que conocen la Escritura y por esa razón no me detengo allí. Ahora, en el caso de Melquisedec, cuando leemos el mensaje ¿quién es este Melquisedec? Vemos que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El hermano Abraham nos pregunta en el libro ¿quién es este Melquisedec? Hace la gran pregunta: ¿quién es este de Génesis? Génesis, donde dice que después de la derrota de los reyes, Abraham volvió y le salió al encuentro, dice, el rey y también el rey de Melquisedec. Y Melquisedec, cuando se le presenta a Abraham, él toma el diezmo y lo entrega, y sabemos que ese era Dios mismo. Eso dice el profeta en el párrafo 110 del libro ¿quién es este Melquisedec? Ahora, entendiendo que Melquisedec era sin genealogía, sin principio de día ni fin de vida, entendemos que Melquisedec en Génesis es Dios mismo. Pero ahora, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos presenta a Jesús siendo mediador entre Dios y los hombres y siendo también sacerdote. Y este no entró con la sangre de toro y machos cabríos, sino que entró con su propia sangre. Y como dice aquí el apóstol Pablo, este era hijo de Dios. Y aquí este es un punto bien interesante y no me voy a detener, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo en este punto, pero no me voy a detener en argumentos, sino que va para poder avanzar. ¿Por qué? Porque se piensa que el sacerdocio arónico era figura o prefigura, aunque lo es, del ministerio quíntuple. Y en cierta manera lo es. Si miramos el altar el altar de bronce en el atrio, tenemos primero el atrio, luego el lugar santo y el santísimo. Si miramos la sombra y el tipo en el atrio, tenían para manipular las brasas del altar y también para manipular los sacrificios, las piezas que se ofrecían en el altar. Habían 5 utensilios según el libro de Éxodo. Era una especie de ollas de bronce, era una pala, una tenaza. Eran 5 utensilios para tomar el sacrificio y también el fuego, las cenizas y todas esas cosas, y manipular lo que había en el altar, ya sea el fuego, lo relacionado con el fuego o con el mismo sacrificio. Entonces ahí tenemos en prefigura el ministerio quíntuple que trabaja en el altar. Porque el hermano Brown dice en Casamiento y Divorcio que el ministro, a ustedes leyeron la cita la semana pasada, no debía estar casado con una mujer repudiada ni con una viuda, sino con una virgen, porque él maneja el fuego santo del altar. Entonces, aparentemente, el hermano Branham está diciendo aquí que el ministerio quíntuple es la continuación o la otra cara
del ministerio arónico, siendo el sacerdocio arónico del Antiguo Testamento la sombra ya en la ley, y ahora el ministerio quíntuple aquí bajo el gobierno de Melquisedec, por así decirlo. La mayoría de los hermanos lo entienden así, pero la verdad, siendo bien sincero, no hay ninguna cita específica del hermano Brown donde diga que el ministerio quíntuple es el sacerdocio melquiciano. No existe, hasta donde yo sé, no sé si alguien tendrá alguna cita contundente que diga que el ministerio quíntuple es el sacerdocio melquiciano. Y de alguna manera yo estoy contento que hasta donde yo entiendo y sé y conozco el mensaje, no existe una cita que diga tal cosa. Porque si el pastor espiritualmente hablando es el esposo de la iglesia y solo con eso sacaron tremendas herejías, imagínense lo que harían ministros carnales si el profeta dijera algo como que el ministerio quíntuple es el sacerdocio o la continuación del sacerdocio de Melquisedec. Harían tremendas aberraciones, ¿verdad? Entonces tenemos este asunto que el profeta toma el ministerio y lo pone como parte del altar, y Pablo también habla de eso, pero no es del sacerdocio. ¿Por qué hago este hincapié? Porque no hay una escritura en el Nuevo Testamento ni en el mensaje del profeta donde diga que el pastorado o el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor, son la continuación del ministerio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no se trata de ministros. Nosotros los predicadores tenemos un límite y un tiempo, de acuerdo a Efesios 4:11, dice que él constituyó a algunos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Es decir, el ministerio de quíntuple es establecido con un propósito y tiene que cumplir ese propósito, y ya cumpliendo ese propósito no tiene más razón de ser. Cuando todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, ya el ministerio quíntuple no tiene razón de ser, porque lo que habría de hacer ya lo hizo, y como dice la Escritura, siervos inútiles somos entonces, porque ya cumplimos nuestra encomienda. Pero eso es con el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple es un don temporal, entonces, es hasta que alcancemos la perfección. No es algo perpetuo. Pero el sacerdocio de Melquisedec es perpetuo, es para siempre. No está dependiendo de que si la iglesia está madura o inmadura, no, es perpetuo. No sé si logro hacerme entender en ese punto, o si surge alguna pregunta aquí en este punto. Que le bendiga. Perfecto, hermano Boris. Amén. Entonces continúo. Entonces tenemos este asunto, porque el asunto de Melquisedec o de sacerdocio, en este lado de la cruz, en este lado de la historia, en el Nuevo Testamento, dice el libro de Apocalipsis que el Cordero fue hallado digno y que Él nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes, con su propia sangre nos ha comprado para hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Si el sacerdocio melquiciano está limitado al ministerio quíntuple o está estrechamente relacionado con el ministerio quíntuple, entonces el libro de Apocalipsis diría que él con su sangre hizo a los predicadores o a los pastores, a los evangelistas, apóstoles y maestros, sería específico en detallar eso, a ellos los hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Pero no se trata de predicadores, se trata de hijos, se trata de redimidos, se trata de herederos, porque dice, con su propia sangre nos ha redimido de todo pueblo, tribu, nación, lengua. Ahora lo que dice Pablo, sea griego, sea judío, sea hombre, sea mujer, todos fuimos redimidos por su sangre, y su sangre redime al predestinado, sea varón, sea hembra, sea griego, sea judío, esclavo, libre. Entonces no podemos limitar el ministerio de Melquisedec a este asunto o el sacerdocio de Melquisedec a este asunto de el ministerio quíntuple.
Por eso es que no encuentro y no hay, hasta donde yo entiendo y sé, una cita del hermano Branham que diga contundentemente que el ministerio quíntuple es la continuación del ministerio de Melquisedec o del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, para entender este asunto de Melquisedec, tenemos que entender una cosa. Como dice Pablo ahí en Hebreo, lo acabamos de leer, Dios tiene un hijo. Dios es Melquisedec, el rey de Salem, sin principio de día, sin fin de vida, el que menciona el profeta en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Donde dice, era una prefigura del Señor Jesucristo, y también dice en el párrafo 110, ¿quién es este Melquisedec sino Dios mismo? Entonces nos damos cuenta que el hermano Branham pone aquí a Dios, pero la Escritura nos está nombrando, Dios es Melquisedec, pero la Escritura nos nombra y nos dice que Dios a su propio Hijo le dijo, mi Hijo eres tú, siéntate a mi diestra, porque tú eres, y dice el Salmo 110, que está citando Pablo allí, él juró Jehová y no se arrepentirá. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y hasta que ponga yo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos que entender esta parte, y es muy interesante, y esta es la parte donde no nos vamos, por lo menos yo no me voy a detener a discutir. Dios tiene un hijo, y el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, y Jesús fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es Dios, él fundó el sacerdocio, es eterno, y ahora Jesús, el Hijo de Dios, al tener una vida obediente, al venir a la cruz y cumplir el propósito del Padre, ahora Jesús es tomado por Dios y es elevado a la diestra de Dios, se sienta a la diestra de Dios, y es nombrado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra según allí en el libro de Salmo, en el hebreo, es la palabra al, que significa junto con o al lado de. Jesús es hecho sacerdote para siempre, y esto es algo de lo cual Dios no se arrepiente. Tenemos a Melquisedec, rey de Salem, pero tenemos a Jesús, que sería llamado, según Isaías, y será aquí un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo que es príncipe de Salem. Salem es paz. Tenemos a Dios, el rey de paz, y tenemos a Cristo, el príncipe de paz. Y Él, con su sangre, nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, vamos a encontrar que la Escritura dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado ahora con mi Padre en su trono. Jesús está sentado en el trono del Padre ahora mismo. Porque si vamos a Corintios 15, dice que si no hay resurrección, vana en nuestra fe, vana en nuestra predicación, pero ahora dice aquí que Cristo es resucitado, primicia de los que duermen es hecho, dice luego el apóstol Pablo en Corintios 15, y también está diciendo que Dios le sujetó todas las cosas al Hijo mientras Él ponía a todos los enemigos por estrado de sus pies. En otras palabras, esto también lo dice el profeta en el mensaje que se titula Almas encarceladas hoy. El hermano Branham dice en este mensaje que cuando el Cordero toma el libro de los 7 sellos, abre el libro, ahora desata los 7 sellos y el Cordero, dice el profeta, sube. Jesús subió. Y dice el hermano Branham, y se sentó. El Cordero sube, abre el libro, sale de la intercesión, abre el libro, desata los sellos y sube con el libro abierto. Y cuando sube con el libro abierto, Jesús se sienta. ¿Dónde se sienta? En el trono del Padre. ¿Quién es el Padre? Melquisedec, el rey de Salem. Y dice la Escritura en Corintios 15, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, porque es necesario que Él reine, dice, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido, dice Corintios, no vencido, porque Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, pero el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando todas las cosas le estén sujetas a al Hijo que se sentó en el trono,
entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que el Padre o Dios sea todo en todos. Tenemos que ver así este cuadro, si no vamos a tener la vaca arriba del árbol comiendo pasto, y ese es el problema que tenemos en el entendimiento de la mayoría de los hermanos del mensaje, porque ven a Dios uno como un dedo. Dios no es uno como un dedo. El Padre del Elohim eterno, sale el Logos, el Hijo, y el Hijo de Dios es una parte de Dios, no es aparte de Dios, es una parte de Dios, la parte visible, es la parte por la cual Dios creó todas las cosas, es la parte por la cual Dios vino en carne y derramó su propia sangre y nos redimió, y a través de esa sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec tiene una función doble, él es rey y sacerdote. Son dos cosas, rey y sacerdote. Ahora, cuando Jesús dice, se sentará conmigo en mi trono, él está hablando del trono en el milenio. Ahora mismo Jesús está sentado en el trono celestial, pero cuando el Padre sujete todas las cosas a él, entonces el Hijo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. Cuando Jesús sube en el día 40, el que baja en el día 50 en Pentecostés no es otro que el mismo Melquisedec, el Espíritu Santo, el Padre baja. El Hijo queda intercediendo hasta el tiempo del atardecer. Cuando sale del lugar de intercesión, toma el libro y él se sienta con el libro abierto, y el Padre está aquí trabajando. El Padre nos está llevando a perfección. El Padre, que es Jesús, el Padre, él hace aquí la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta. Melquisedec, el Padre, el Rey y el sacerdote, hace las tres cosas, y el Hijo es nombrado Rey y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es de acuerdo a Corintios 15. Estoy citando Hebreos 2, Hebreos 5, Hebreos 7. Estamos citando también Salmo 110. Estamos citando muchas escrituras. Entiendo que estoy hablando con gente que conoce la escritura. Y bueno, aquí tengo bastantes citas y cosas. Y bueno, el punto que quería mencionar la semana pasada, que nos tocó un poquito, fue que el tipo de esto que hallamos está en el Antiguo Testamento. Y el tipo es David. David, cuando sube al trono, lo primero que hace, una de las primeras cosas que él quiere hacer es traer de regreso el arca a la santa ciudad. Él quiere traer el arca a la ciudad, y él lo hace de una manera no provista por Dios, y eso trae una desgracia. Y ustedes saben que lo que pasó en Perezusa, y como un hombre murió por hacer un servicio fuera de la voluntad de Dios, entonces él fue reprendido por eso, y luego él tuvo que corregirse, y pasaron los años, y no trajeron el arca, quedó a mitad de camino, podemos decir, en la casa de alguien que fue muy bendecido por recibir allí el arca, y después de ahí hace los preparativos correctos para traer el arca. Y entre esos preparativos, él estaba vestido de lino. Y si miramos a David, él era el rey de Salem, el rey de Jerusalén. Él conquistó Sión, fue una de las cosas que hizo el rey. Él conquistó Sión, que era la ciudad del gran rey. Y cuando conquista Sión, la primera ambición que él tiene como rey es traer de regreso el arca. Y él trae de regreso el arca ahora por la manera provista por Dios para hacerlo, no en vacas o bueyes, sino que lo trae a través de levitas, sacerdotes. Ustedes saben la historia. Lo trae de regreso, y él, una de las cosas que hace, se viste de lino. No siendo él sacerdote, no siendo levita, y ahí está nuestro tipo perfecto. Por eso citaba recién Apocalipsis, cuando Jesús dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces viene ahora David, que no es levita, que no es sacerdote, y trae el arca a Sión, y no la trae a Silo, donde estaba el tabernáculo. Y el tabernáculo de Samuel, del profeta, de Moisés, estuvo sin el arca. Pero el tabernáculo que que David hizo en Sión, era una tienda simple, abierta, donde todos los que venían al monte de Sión podían ver el arca,
y adorar a Dios. No precisamente si era judío, si era levita, si era sacerdote. Podemos ver ese tipo, y si vamos a través de la Escritura, podemos ver que David en Sión ofrece sacrificio. Él hace la obra de un sacerdote. En esa etapa de su vida, él es tipo perfecto del Señor Jesucristo cuando Él se siente en el trono y el arca sea abierta y todos vengan y nosotros estemos trabajando como reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que hemos sido redimidos por su sangre. Eso es lo que yo puedo ver, hermano, que acá en la ley tenemos el sacerdocio con muchos requisitos que estaba limitado a la familia de Aarón, pero acá en el Nuevo Testamento vemos que la novia es la que le sirve al Señor en su templo y la novia es la que entra en ese sacerdocio. No está limitado solamente al predicador, sino que es para la novia, es un asunto de redimido. Citar más sería entrar en más escritura, en más detalle, pero creo que Dios les bendiga, mis hermanos. Podemos citar más sobre David en ese periodo del monte de Sión, ver cómo todas las guerras de Israel hasta ese entonces fueron dentro del terreno, del territorio que Dios les dio, pero cuando Él conquista Sión y trae el arca, Dios lo llama a expandirse hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, lo hace expandir el reino y ya las guerras no se hacen localmente, sino que ellos no son invasiones extranjeras que vienen al terreno, sino que ellos salen ahora a pelear, ellos salen ahora a conquistarse, se expande, porque ahora el arca estaba en Sion. Y esa parte es muy, muy interesante, hermano, muy enriquecedora. Por eso la Escritura dice después en el libro de Hechos y otras profecías que el Señor restauraría el tabernáculo caído de David, el que está caído, dice, sería restaurado. Y ese es nuestro tipo, y ese es nuestro tipo que yo puedo ver de Melquisedec, hermano, del rey sacerdote, no siendo levita, no siendo arónico, no siendo judío, no teniendo el templo, el tabernáculo, no teniendo nada del arca literal, no teniendo esto, pero la palabra ha vuelto y ahora Dios está en Sion, y por eso nosotros podemos entrar en el espíritu correcto de adoración, porque cuando la palabra volvió, una de las primeras cosas que hizo el sacerdote David ahora como sacerdote, fue que él se puso a adorar, y él entró en un espíritu de adoración, y eso fue frente al arca, hermano, eso fue un júbilo. Cuando la palabra vuelve a Sion, empieza el jubileo, y ellos tenían acá un tabernáculo para David, donde David ministraba, y un tabernáculo sin la palabra, donde los sacerdotes y levitas ministraban. Esa es la diferencia grande que puedo ver yo ahora, que él tomó un pueblo que no era pueblo para provocar a celo a su pueblo, que no preguntaba por él, que no lo buscaba, y él ha sido hallado por un pueblo que no invocaba su nombre, como dice Isaías 65. Dios les bendiga, un gran shalom, no sé si hay algún aporte. Dios les bendiga, mi hermano. Sí, gracias hermano Boris, muy bien. Sí, tenemos también al hermano Pablo y el hermano Ángel para ver si también quiere hacer un aporte. Hermano Pablo, ¿está por ahí? Hermano Pablo Vázquez. Sí, acá estoy, Dios le bendiga. Amén, hermano. Acá estoy. Muy lindo, muy bien. Gracias, Señor. Gracias, hermano Boris. Muy, muy bien. Muy, muy, muy claro. Está muy bien. Así que lo escuché casi todo porque vine hace un rato, así que casi todo lo escuché y sí, coincido, sí, está perfecto. Lo único que cuando se planteó este tema, lo único que quise resaltar y que vuelvo a resaltar, aunque ya lo dijo el hermano también, ¿no? Pero es que no se puede traer sin continuidad escrituras y hacer las doctrinas
escrituras del Antiguo Testamento y hacer las doctrinas del Nuevo Testamento, sin continuidad bíblica. Lo que se puso la otra vez, bueno, son, también lo dijo el hermano hoy, son cosas que, bueno, gente hace, hombres hacen, usando con astucia las artimañas del error. Entonces, para ejercer un poder quizá político o proyectarse a ellos mismos o a los que quieren proyectar, toman una autoridad que no les pertenece y aparte fuera de la escritura totalmente fuera de la palabra de Dios, lo que trajo mucha desgracia al cuerpo de Cristo, mucha desgracia. Todas esas levaduras de los fariseos y esas doctrinas impuestas sin ser escriturales, trajo mucha desgracia al cuerpo de Cristo. Termina muy mal todo ese tipo de cosas. Ese es mi énfasis a eso. Nos fijemos. Concuerdo que estamos todos bajo ese sacerdocio, los que somos lavados por la sangre de Cristo y hechos rey y sacerdote. Estamos todos conforme al orden de sacerdocio de Melquisedec. Y lo que ha dicho de que no hay escritura, no hay cita que el hermano William Branham haya dicho que el ministerio quinto que estaba bajo ese ministerio, yo tampoco lo he leído, pero sí lo podemos interpretar que todos estamos bajo ese ministerio porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes a todos los lavados con su sangre. Unos son apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, otros hablan en lengua, otros disciernen, otros ayudan, otros tienen sueños, otros, bueno, están en la porción que Dios le dio, cada uno en la porción que Dios le dio, ministrando o sirviendo, que ministrar es servir. Así que bueno, eso a veces ministro toma una cierta, ser ministro toma como una cierta preeminencia sobre otro, sobre otra palabra, es el que sirve. Y bueno, si dejamos de lado, porque no hay jerarquías bajo este sacerdocio, no hay jerarquías. Todos somos hermanos y nos merecemos el mismo respeto y el mismo trato. Así que bueno, Dios le bendiga mucho, hermano Boris. Dios le bendiga, la verdad, muy lindo. Sí, hermano Pablo, gracias. Hermano Ángel, ¿usted quiere agregar algo al tema, hermano Ángel? O hermano Ángel, hermano Boris levantó la mano. Dígame, hermano Boris. Sí, volviendo a lo que dice el hermano Pablo, al aporte que hace el hermano Pablo, sí, lo que pasa es que la novia está compuesta de apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. Eso es parte de la novia. Entonces, algunos hermanos piensan, por diferentes razones, poner el ministerio de Cristo por encima de la novia y por eso se ponen ahí como sacerdotes. Hay algunas citas donde el profeta hace mención a que el pastor es el ángel de la iglesia y hay citas así, cosas que dice el hermano Branham, pero no da para hacer una doctrina o para poner al ministro por encima de la iglesia porque él es parte de la iglesia. La novia es la que está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Eso compone a la novia. Otra cosa que quería aportar ahora que hablaba el hermano Pablo es que todos estamos en la misma medida y tenemos que recordar que Génesis 1:11 era que cada simiente dé según su género. Todas las simientes produjeron según su género. Hay solamente una simiente que no se reprodujo en Génesis y esa simiente fue la simiente de la palabra hablada, porque esa simiente fue interrumpida por la serpiente y hemos venido en una condición caída. Por eso se requería la sangre derramada para ser redimidos a la condición original, y la condición original era simiente palabra. Y la única semilla que no se reprodujo en Génesis fue Dios mismo, fue el Logos. Pero cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, ya no tenemos un sacerdote,
sino que tenemos 120 sacerdotes, 120 según el orden de Melquisedec. ¿Por qué meto esto aquí? Porque el hermano Branham, algunos quieren poner al hermano Branham a la estatura de Melquisedec, de Dios mismo. También es un error. Lo que pasa es que el hermano Branham se para en ocasiones frente al trono blanco, como en el mensaje La Fe Perfecta. Él se para al final del mensaje, él dice: Señor, yo oro por esta mujer que está aquí y me paro ante el trono blanco. Alguien puede decir: ve, él está intercediendo. Y sí, él lo estaba haciendo, pero él dice apuntando al Calvario, apuntando a ese sacrificio sangrante para que tú sanes a esta mujer. Entonces el hermano Branham, cuando se para en ese mensaje ante el trono blanco, él no se para por sus méritos diciendo: yo soy Melquisedec y yo vengo aquí, te pido y te ruego, intercedo, hago, digo. No, él vino conociendo su posición como hijo de Dios, como redimido, apelando al cordero, a la sangre, orando por alguien más. Lo mismo pasó en la casa de Hattie Wright, cuando la palabra salió y ella dijo: eso es la pura verdad. Entonces Dios bajó a su vaso, que era el profeta, y le dijo: dile a Hattie Wright que pida lo que quiera, porque lo que ha dicho es correcto. Entonces, y el hermano Branham ahí le dice, como mediador entre Dios y ella, sabemos que no hay nadie por encima de nadie, pero él era su profeta y Dios no hace nada sino a través del profeta. Entonces Dios, respetando su palabra, se lo dijo al hermano Branham. Él pudo habérselo dicho directo a Hattie Wright, pero él tenía su boca allí para hablarle. Y ahora el profeta le habla y nos damos cuenta que fue Dios el que le dijo al hermano Branham. No fue que el hermano Branham dijo: mira, a mí se me ocurre, yo siento que porque tú dijiste. No, Dios le habló al profeta. El hermano Branham dice en Conducta, Orden y Doctrina: fíjese que cada vez que el tercer jalón fue operado, fue dado por soberanía de Dios. No fue que yo quise detener la tormenta, yo quise hablarle al pececito, yo quise traer las ardillas. No, pues Dios que le dijo: ¿qué estás haciendo? Di, habla, haz, muévete. Dios guiando al profeta. Entonces esa es la forma, porque como leíamos ahora, Pablo dice, él fue obediente y él somos hijos de obediencia. Dios le bendiga. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, hermano Boris. Sí, hay gente que quiere tomar preeminencia y que capaz que usa esa escritura o ese dicho, que si lo hubiera dicho el profeta, como para hacer una cierta jerarquizar más aún la jerarquía que tenía. No, estoy en contra de cualquier jerarquía. No veo jerarquías dentro de la iglesia. Eso viene del mero abismo. Así que está perfecto. Gente se agarra de cualquier cosa, bueno, ya han hecho bastante daño con eso. Y bueno, era nada más que poner ese punto y ese énfasis en no traer escrituras o doctrinas que pueden sonar muy, muy lindas, la verdad son a la carne, ¿no? Pero no son espirituales. Doctrinas antiguo testamentarias, bajo la sangre de corderos y de macho cabrío. Aún ese es el sacerdocio levítico, es después de la sangre derramada allí en Egipto. O sea que ese sacerdocio se hizo bajo un pacto en un menor. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote mucho mejor, ¿verdad? Entró con su propia sangre una sola vez y para siempre, con la sangre de Dios mismo hecho carne. Así que no, está perfecto. Ese era el énfasis que quería poner en eso, de no agregarle levadura. No sé, que no es un punto de debate que se ha traído el mensaje, ¿no? A la iglesia, de agregar cosas, y ha producido lamentablemente muchísima tristeza y dolor al cuerpo de Cristo. Esa como muchas otras tantas, ¿no? Así que bueno, muy bien. Dios te bendiga mucho, hermano. Amén, Dios le bendiga, hermano. Quería agregar solo esto, que esta es la razón por la cual el profeta en el párrafo 31 de quién es este Melquisedec dice: y otros dicen que era un sacerdocio, o sea, una línea sacerdotal. Cuando
cuando pregunta quién es Melquisedec, que está introduciendo el tema al hermano Branham, él nos viene diciendo que esto estaba bajo los sellos, que ha sido revelado en estos últimos días, y ahora dice, unos dicen, y otros dicen que era un sacerdocio, que era el sacerdocio, o sea, muchos hombres, de Melquisedec. Ese, dice el profeta, es el más probable. Eso cuadra mejor con ese lado que lo que ellos cuadran con el otro. Es porque dicen, era un sacerdocio. Y eso es correcto, porque tenemos a Melquisedec, el padre, y el hijo es hecho Melquisedec también. Y juntamente con el hijo, los vencedores de esta edad. De esta edad. Por eso Pablo no pudo entrar en esto, porque no le era dado a él entrar en esto. Por eso dice, y esto haremos si Dios lo permite, y la verdad es que Dios no le permitió a Pablo entrar en esto, porque estaba reservado para nosotros, que tenemos la revelación traída por el séptimo ángel. Dios les bendiga, hermano. Hay un libro que tengo aquí, disculpen, y con esto cierro este comentario, se llama El Tabernáculo de David. Lo escribió un doctor, un teólogo, bastante bueno el libro, y él toca este asunto de las profecías de David. Bueno, es un escritor dentro de la luz que tiene, lo podemos leer, ver las escrituras y sacar lo bueno y dejar el cuerpo a un lado. Es bastante bueno el libro, yo saqué cosas muy interesantes de allí. Nunca me había detenido en esa cita del tabernáculo de David que está caído, y el hermano abre el cuadro muy bien, y les puedo compartir el libro si así lo desean más tarde para que lo revisen, saquen lo que les pueda servir. Y eso, hermano. Dios les bendiga. Sí, muy bien, hermanos. Hermano Ángel está por ahí, hermano, y quiere hacer su aporte. Sí, Dios le bendiga, hermano Oscar. Dios le bendiga, hermano Boris. Muy lindo todo, la verdad que es precioso. Y es muy claro, por supuesto, la división del sacerdocio levítico arónico y el de Melquisedec. Y muy lindo, sobre todo para destacar esa parte, ¿no? La del tabernáculo de David, que al unísono, en el momento en que el tabernáculo estaba en Silo, es sacada el arca de Silo, llevado a Sión, y hay un gran cambio. Y hay un gran cambio, la ciudad de David, el monte de Sión, y allí comienza el reino del gran Israel, que después va a venir de Salomón, y va a ser en el templo y va a quedar ahí, tipo del milenio. Pero ahí al unísono ya se ve el destello del sacerdocio del Señor Jesucristo, el sacerdocio Melquisedec, y David con el vestido de lino de la tribu de Judá, con el arca en la tienda, y el tabernáculo allá en Silo, sin arca, sobresaliente, que simultáneamente estaban funcionando estas dos posibilidades en ese entronque de tiempo, ¿no? Así que está muy lindo eso, porque ahí nos ilustra muy bien lo del sacerdocio de Melquisedec, a diferencia del sacerdocio arónico. Después también está también muy bueno el punto de que el ministerio quíntuple no es excluyente en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, o sea que el sacerdocio de Melquisedec, aplicar que el ministerio quíntuple, el sacerdocio de Melquisedec y el resto de la novia no porque dice, con tu sangre nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes a todos, y reinaremos sobre la tierra, por supuesto, en el milenio. Pero es verdad que si el nicolaísmo ha hecho que el pastor sea el esposo de la iglesia, si hubiera, con una sola cita, si hubiera alguna cita que dijera que el pastor es sacerdote según el orden de Melquisedec, haría una gran diferencia, más que arónico todavía. Y el énfasis que ponía el hermano Pablo en la semana pasada y ahora es que el sacerdocio arónico reflotado en el Nuevo Testamento es nicolaísmo. O sea, nosotros en el nicolaísmo, que fue el hermano Pablo que lo hizo, y el hermano Pablo, el original, el primer escrito de nicolaísmo que se hizo en Argentina y creo que en toda habla hispana,
lo hizo el hermano Pablo, antes de que hubiera buscadores y todo eso, cuando estaba la Windows 98 con los disquetes, buscando cita por cita de las edades, de los sellos, del libro de Revelación de Jesucristo, de los principales mensajes que habían en español, sacando cita por cita y sacando todas las citas de nicolaísmo. En esa cita, nosotros después lo reeditamos, hicimos con ilustraciones y demás, pero es el escrito que armó el hermano Pablo, compaginó. Que un apartado de las citas del mensaje sobre el nicolaísmo dice que el nicolaísmo, por supuesto la Iglesia Católica al principio, reflota el sacerdocio arónico, reviste sus manos de poder y políticamente, y de poder político y de ambiciones, controla al pueblo y separa en un sacerdocio santo al pueblo del laico, porque el nicolaísmo es la separación del clero y el laico, es la conquista primero y la separación después entre un sacerdocio santo y un pueblo iletrado, hasta después, hasta ya después en latín se hacía, ya ni siquiera en su propio idioma podían oír la palabra, ya un sacerdocio sin arca, sin la palabra. Pero eso es muy sobresaliente porque el sacerdocio arónico, carnalmente aplicado en el Nuevo Testamento y sobre todo en el mensaje, es un tentáculo del nicolaísmo para control y para separar. Nosotros lo vimos muchísimo esto en el mensaje en Argentina. Cállese, usted es un laico, allá van los pastores y por allá van los laicos, esta es la mesa de los pastores, esta es la mesa de los laicos, esta es la comida que van a comer los pastores, esta es la comida que van a comer los laicos, y todo así. ¿Y cómo se atreve la jerarquía a decir que el laico no tiene nada que decir cuando tienen el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es Melquisedec. Ahora es sobresaliente, ustedes saben eso. Hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David. Águila, cordero y león. Hijo de hombre, primer venida, profeta. Hijo de Dios, cordero, sacerdote, Espíritu Santo en la dispensación. Hijo de David, rey, el león. Es en el milenio, y ahí en interregno el Hijo del Hombre nuevamente al final, ¿no? Que es el ministerio del séptimo ángel. Pero Hijo de Dios es sacerdote, es el Espíritu Santo, es Cordero intercesor y ministrador en toda la dispensación de la Iglesia, de las edades de la Iglesia, la plenitud de los gentiles. Así que el sacerdocio que vino en Pentecostés es Melquisedec, pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Melquisedec. Ahora, qué sobresaliente. Yo puedo traer una anécdota aquí. Había un tabernáculo en Argentina que que en la Santa Cena, el pastor con la copa de pan y el vino, cuando le servía a los creyentes una vez por mes, los creyentes le daban el diezmo ahí. Le daban el diezmo y se lo ponían ahí en el bolsillo cuando él les servía con el pan y el vino en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el pastor era un tipo, o no un tipo, sino un antitipo, un cumplimiento también del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, de la misma forma como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino, y lo bendijo, Abraham dio los diezmos de todo. Entonces los creyentes en ese tabernáculo, en el día de la Santa Cena, cuando el pastor les servía el pan y el vino y los decía, ellos le entregaban el diezmo. Esa figura de Melquisedec sobre el pastor. Imagínense entonces que el nicolaísmo no tiene límites, pastor esposo, sacerdocio arónico extendido, y sobre todo también, si pudiera, el pastor hacer un sacerdote mediador, y por eso se armó un lío bárbaro con el tema mediador, porque la Escritura dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y se decía ya que entonces el pastor era el mediador. Entonces, bueno, era elevarlo mucho más. Pero por supuesto que todos los ministerios que forman parte de la novia, así como los seres vivientes, están alrededor del trono y están para ministrar a la novia y están para ministrar en todo, pero gracias a Dios que no hay una cita que diga que los pastores son según el orden de Melquisedec, porque si no hubiera otra desviación grande más y otro tentáculo más del nicolaísmo. Así que sí, es muy bueno y es sobresaliente también esto, hermano
hermano Boris, hermano Pablo y todos los hermanos. Una cosa más, sí, ¿qué podíamos decir? Sí, lo del tabernáculo de David, sobresaliente, así, hermano Boris, por supuesto, en el chat, si lo puede compartir, sería muy bueno, al libro en el chat, y lo vamos a poner en la subcarpeta que hagamos sobre sacerdocio arónico y sacerdocio de Melquisedec, para compartir. Y yo voy a poner en un PDF las citas del escrito nicolaísmo, sacadas las páginas, las que hablan de que el nicolaísmo también es un reflotar del sacerdocio arónico. Primero lo hizo la Iglesia Católica, luego la Iglesia Protestante, aún con vestimentas especiales, los cuellos volteados y etcétera, y hacer algo separado del laico y una clase sacerdotal, que también se vio mucho de eso también en el mensaje. Así que ha sido sobresaliente, y tenemos, bueno, por supuesto, ahí mucha tela para cortar de la otra parte que no, digamos, de toda esa, que es difícil de entrarle por todos los debates que ha habido en el mensaje con el Salmo 110 y con todas las escrituras que hablan de padre e hijo. Pero bueno, siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies, y dijo el Señor a mi Señor, y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esta es una piedra de toque también dentro del judaísmo, como nos comentaba el hermano Enrique de España, que es una piedra de toque con el tema del Mesías, como que no pueden los judíos aceptar que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, tenga un hijo. Sin embargo, él es el Salmo 110. Es lo que cita Pablo justo en hebreo para mostrar el sacerdocio de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y que sobresaliente lo del pan y el vino, porque cuando bendice a Abraham, con la bendición del Dios Altísimo, de El Elión, y revela otro título más ahí, el Elión, bendito Abraham del Dios Altísimo, lo bendijo y sacó pan y vino. Y los símbolos, ¿no? Era una teofanía materializada, dice el hermano Branham, quien es Melquisedec. Y después, cuando lo vemos ya no como una teofanía materializada, cuando lo vemos nuevamente tomar pan y vino, lo vemos ya en carne humana en la última cena, y explicando lo que era el pan y el vino. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, y esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Hace de esto en memoria de mí. O sea, mostrando el sacrificio. Y bueno, y ahí estaba de nuevo en Melquisedec, en carne humana. Pero eso es sobresaliente porque es tema para otra ocasión, en toda esa parte. Pero sí está muy claro todo el tema del sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Y sí, hermano Boris, si lo puedes compartir, al libro sobre el tabernáculo caído, la restauración del tabernáculo caído de David, todo lo relacionado con eso, y qué lindo lo de la conquista también, porque después, una vez que el arca estuvo en Sion, ya no era que se defendían de los enemigos o tenían los límites ahí nomás, sino que fueron extendiéndose para los costados, hicieron tributarios a Edom, hicieron tributarios a todos los de alrededor, porque es así, porque la tierra prometida, que bueno, la actual Israel o la Israel de la conquista, de las 12 tribus del tiempo de Josué, era una parte, pero en realidad la promesa dada a Abraham era desde el Génesis 15, que se le daría a Abraham y a sus descendientes esa tierra para siempre, sería desde el río Nilo hasta el río Éufrates, desde una margen de Egipto hasta Irak. Entonces agarraría una parte de Egipto, agarraría el territorio de Israel, agarraría el Sinaí, el territorio de Israel, agarraría el Líbano, agarraría la Franja de Gaza, agarraría
Siria y agarraría también parte de Irak. Y eso es el Gran Israel. Por eso algunos soldados israelíes tienen en su uniforme un brazalete con el mapa grande, no con el mapa actual de Israel, sino con el mapa de la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendiente para siempre, desde el Nilo hasta el Éufrates. Ese es el Gran Israel. Y tarde o temprano se expandirá y en el milenio esa será la tierra. Y en esa figura, porque después cuando Salomón es rey sobre la tierra y vienen hasta de los confines para oír de la sabiduría de Salomón, es un tipo del reino milenial. Y todas las naciones pequeñas vecinas son tributarios. Y aún el Líbano que hoy bombardea Israel, aportó los cedros para hacer el templo. Y Siria estará dentro del Gran Israel, y parte de Egipto estará dentro del Gran Israel. Y entonces tendrán que asistir a la fiesta de los tabernáculos y tendrán que traer sus ofrendas al Dios de Israel, porque será rey sobre toda la tierra. Entonces, qué lindo es el sacerdocio Melquisedec, porque nos pone ya en los albores del milenio, y también el énfasis del sacerdocio arónico cuando se lo trae, pero con una mala intención, con la intención de descalificar por un lado, tipificando a un sacerdocio santo y puro, pero por otro lado, para descalificar, porque esa escritura que el hermano Branham señala en Casamiento y Divorcio y que vimos la semana pasada y que tanta controversia ha traído, se aplica solo a la mujer y no al hombre. Entonces la mujer es una virgen para representar a la Iglesia Virgen de Cristo, y el hombre el ministro representa a Cristo. Y ahí entonces él, para representar a Cristo, tampoco tendría que haber sido un mujeriego, andar con mujeres, con rameras y eso, porque Cristo no es eso. Entonces, cuando es simbólico y está bien el consejo y está bien y ojalá fuera así siempre, pero cuando se hace con ánimo de descalificar, con ese punto no puede y puede, y después entonces, claro, los requisitos arónicos, bueno, como mencionó el hermano Boris, ahí no podía tener empeine, no podía tener fractura, no podía tener el ojo nublado, ser ciego, enano, bueno, cuántas cosas físicas no podían tener. Que por supuesto, eso son sombras y eso tienen correspondencia espiritual en el Nuevo Testamento, pero los bienes espirituales del Espíritu Santo en los ministros son no solo las 25, sino las 50 cosas que menciona Pablo: fe, longanimidad, pureza, espíritu, presentarse como ejemplo de todo, no enredado en los negocios de la vida, no esto, aquello, lo otro, sino al contrario, poniendo toda la dedicación y sufriendo penalidades y aguantando persecuciones y sufriendo tribulaciones. Bueno, todo eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, el sacerdote, el Hijo de Dios, el Cordero, el sacerdocio de Melquisedec espiritual en los creyentes. Si no, es imposible. Pero como tentáculo del nicolaísmo, el sacerdocio arónico, malintencionadamente, para separar una casta sacerdotal del común del pueblo y decir: usted es un laico y no tiene nada que decir, o usted es un laico, cállese. Bueno, eso se ha visto mucho, y el sacerdocio de Melquisedec es otra cosa, y gracias a Dios que Él con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, Dios les bendiga, hermano. Sí, hermano, Dios le bendiga. Hermano Boris, me da un momento, voy a darle la oportunidad al hermano Samuel, que tiene una pregunta. Hermano Samuel, adelante. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Sí, solo una pregunta, una pequeña inquietud. Hebreos 6, dice el apóstol Pablo, pues, dejando los rudimentos, dice: vamos a la perfección.
qué se aplica cuando el apóstol Pablo dice, o de qué forma le aplica cuando el apóstol Pablo dice, y esto haremos si el Señor en verdad lo permite? O sea, si en verdad el Señor lo permite, hablar de los antiguos rudimentos o la doctrina más avanzada. Porque según le escuché al hermano Boris, el hermano está diciendo que se le aplica hablar algo más profundo. Se le aplica, hermano, al misterio del que viene hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene hablando del Hijo de Dios, viene hablando de Melquisedec, y que Jesús es el cumplimiento de eso. Toma como tipo el Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico, y cómo Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, habiendo hablado previamente de Melquisedec. Entonces dice, y de este tema tengo muchas cosas más que decirles, pero son difíciles de entender porque ustedes se han hecho tardos para oír, debiendo ser maestros de esto, se han hecho tardos para oír. Y luego dice, por eso, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, obra, muerte, posición de manos, bautismo, resurrección, juicio eterno, y nombra varias cosas el apóstol Pablo, avancemos adelante a la perfección, volviendo a lo que estaba hablando antes, la palabra en su perfección. Lo que yo entiendo, la palabra en su perfección o en su estado revelado. Entonces, y esto haremos, dice, si en verdad el Señor lo permite. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad el apóstol Pablo, aunque tuviera toda la intención de hablarlo, no le fue permitido porque el Señor reservó para los días de la voz del séptimo ángel el abrir los misterios. Entonces, aunque Pablo quiso presentar el punto por causa de su audiencia que no estaba en una condición madura, no podía presentarlo. Ahora la madurez la trae la presencia de Dios. En los días de Pablo estuvo la presencia del pilar de fuego, pero después de su edad, de su generación, el pilar de fuego se desaparece por 5 edades de la iglesia y no vuelve a aparecer hasta en la última edad de la iglesia, que aparece con un profeta en la escena, y lo único que nos puede dar la madurez espiritual es la presencia del Hijo de Dios. Eso dice el profeta el 28 de noviembre del año 65 en el mensaje El único lugar provisto por Dios para la adoración, que la iglesia ahora, dice, está empezando a entender el mensaje, lo está empezando a captar. La iglesia está empezando a madurar y no podemos madurar fuera de la presencia del sol, que es hijo, el Hijo, dice. Entonces también dijo en el 62, creo que fue, dijo, mi ministerio es declarar que Él está aquí ahora. Entonces el profeta, cuando usted ve un profeta en la escena, ese profeta es para... si hay un profeta es porque Dios se va a mover en la escena. Hablando de un profeta mayor como el hermano Branham. Si hay un profeta es porque Dios se va a mover y va a hablar, va a actuar. Entonces el hermano Branham declara la presencia de Dios y Dios estaba aquí para, en esta ocasión, en esta etapa de la dispensación de las edades, para ya revelar la palabra a través del séptimo ángel, porque él no haría nada sin revelarle el secreto a su siervo el profeta. Entonces yo veo que a Daniel le fue prohibido escribir algunas cosas porque no le tocaba a él. A Pablo no le fue permitido entrar en más detalles sobre este asunto de Melquisedec en la profundidad que él hubiese querido, porque su iglesia estaba inmadura y también porque no era el mensajero que tenía que traer la revelación de todos los misterios. Y vemos también que a Juan se le prohíbe hablar estos misterios. Le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba, porque en los días de la voz del séptimo ángel, él tocará la trompeta y el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Recuerden que el Apocalipsis, el misterio, en Apocalipsis 17 dice, el misterio de Dios. O sea, todo este misterio de Melquisedec, la deidad, la revelación. Ahora, todo esto sería revelado ahora en el ministerio del séptimo ángel. Pero me gusta el énfasis que pone Apocalipsis, el misterio de Dios. Dios mismo era un misterio. Entonces, ha sido revelado a nosotros. Podemos decir que con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces ya no es un Melquisedec o 2 Melquisedec. Por eso la gente cuando me dice a mí, usted es dualista, está muy lejos de lo que yo creo.
No es un Melquisedec ni dos Melquisedec, es una raza de Melquisedec. Esta es la raza de Melquisedec que ha sido comprada por la sangre de Jesucristo y ha sido hecho rey y sacerdote el pueblo entero. Porque recuerde que en Éxodo, creo que el capítulo 14 dice que el deseo del corazón de Dios es que la nación entera de Israel, las 12 tribus en su conjunto, fuera una nación de sacerdotes. Una nación de sacerdotes. Ese fue el plan inicial de Dios, porque él es Melquisedec y él quería esa multiplicación. No la pudo lograr en la sombra y en el tipo, pero a través de la sangre de todo el macho cabrío no la pudo conseguir, pero a través de la sangre del Hijo, a través de la sangre del mismo Dios, de la sangre creativa de Dios, que nos redime, nos lava y nos presenta santo, a través de esa sangre, él consigue esta multiplicación del logos, de Melquisedec, de Dios. Entonces, no es un Melquisedec o dos Melquisedec o tres Melquisedec, no es unidad, no es dualidad, no es trinidad, dijo el hermano Branham. Es una raza de logos, es una raza de dioses, es una raza de Dios. En la multiplicación del logos, como dice con Romanos 8, dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si miramos la escritura, como lo hemos visto ahora, su hijo es Melquisedec, es nombrado Melquisedec. Entonces fuimos predestinados para ser hechos a la misma imagen. Si él es Melquisedec, la novia tiene que llegar a ser Melquisedec. Si él es santo, la novia es santa. Si él es perfecto, la novia es perfecta. Todo lo que él era se vació en Cristo, y todo lo que Cristo era se vacía en la novia. Dios es Melquisedec, Cristo es Melquisedec, la novia es Melquisedec. Entonces este asunto de la deidad va más allá de uno, de dos, de tres. Así que por eso yo decía, este asunto del Padre y el Hijo no lo voy a discutir, porque se quedan cortos cuando dicen usted es dualista. No, la verdad que no es así, es deidad, y deidad abarca una raza, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. Y el pueblo no alcanzó a ser una nación de sacerdotes porque pecaron con el becerro de oro, descreyeron la palabra, y tenemos un montón de situaciones más en las cuales solo Leví fue preservado para el sacerdocio y la nación entera no. Y para el leviciado, y de Leví, la familia de Aarón, fue reservada para el sacerdocio. Entonces podemos ver esa discriminación que Dios hace. Dios segrega y separa a quien ha creído y quien no ha creído. Y en esta ocasión, por la sangre de su Hijo, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, no mereciéndolo, no siendo dignos. Por eso me gusta lo que comentaba el hermano recién. Se trae a colación el sacerdocio arónico con objetivos mezquinos muchas veces de descalificar al otro, de que yo soy más santo que tú, no te acerques a mí. Pero la verdad es que en Cristo no hay grandes ni pequeños, todos somos hermanos y hermanas, solo tenemos un hermano mayor, el cual es el primogénito entre todos estos hermanos, y a esa imagen estamos siendo formados y moldeados. Otra cosa que quería hacer antes de cerrar, hermano Oscar, es, volviendo a un punto que tocaba el hermano Monte, el hermano Branham dice, y esta cita está en ese libro Nicolaísmo, dice, el nicolaísmo es un sacerdocio. Así dice el hermano Branham, el nicolaísmo es un sacerdocio déspota. Entonces, ¿el nicolaísmo es un sacerdocio? Sí. Pudiéramos poner ahí en la sombra o en el tipo el tabernáculo de David, sacerdocio arónico, tabernáculo de Moisés en los tiempos de David, sacerdocio sin la palabra, como decía el hermano Monte, un sacerdocio nicolaita, porque ellos solo tenían un sistema y una forma, pero ya no tenían la presencia, no tenían la palabra, no tenían las tablas de la ley, no tenían la vara de Aarón, no tenían hermanas escondidas, no tenían nada, solamente tenían los dones, porque sí tenían la vestimenta, sí tenían la mitra, sí tenían el nombre, sí tenían la trayectoria. Como dice el profeta, un hombre después vive solamente de su reputación, dice, creo que así lo dice, o vive de su prestigio. Pero sí tenían el prestigio, sí tenían, ellos podían decir mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos mis abuelos para atrás eran santos y fueron sacerdotes. Y David, ¿a quién tenía? David ahí estaba danzando frente al arca, haciendo las conquistas, reinando con el arca ahí en Sión. Entonces ahí tenemos la sombra de este día, hermano.
porque no todo en este mensaje tienen la palabra en Sion. Algunos tienen el tabernáculo sin el arca. Y esa es la realidad. La religión organizada se ha quedado con el tabernáculo y el sacerdocio y todo lo demás sin el arca. Porque recuerde que el ángel dice en Apocalipsis y escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso, en Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice, y el que tiene oído dice al final, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque en cada edad estaban las dos vides, las dos simientes. En este caso tenemos la vid verdadera, Melquisedec, la vid falsa, el sacerdocio déspota, el sacerdocio nicolaíta. Dios les bendiga, hermano. Sí, muy bueno, hermano, muy bien, qué bueno, excelente lo de Melquisedec. Hermano, entonces yo tengo una pregunta, no sé, alguien que me la conteste lo que están exponiendo, por favor. Cuando la Biblia habla de Melquisedec, rey de Salem, era Dios mismo, ¿verdad? Este rey ocupó un cuerpo para ser rey de Salem, de Jerusalén. Salem, posiblemente Salem del cielo, ¿no? Pero fue un encuentro con Abraham, un encuentro físico. Este cuerpo que Dios usó, ese mismo cuerpo en teofanía con Jesús, como Jesús, usó otro cuerpo para encontrarse con Abraham, porque según encuentro en el hermano Branham está hablando de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Sí, hermano Boris, dile. Amén, hermano. El Elohim, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es invisible. Eso enseña el profeta. Y del invisible Dios sale la luz, que lo llamó el cuerpo teofánico, el Hijo de Dios, el Logos, el halo, y el Elohim invisible no hizo nada fuera de su parte visible, del Logos. Entonces, dice Hebreos 1:3 que él, el Hijo, es la imagen misma de la sustancia de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero tiene una sustancia, Él es espíritu. Y esta luz, esta imagen sale del Logos, o del Padre, sale del Padre en forma de Logos, y es la forma visible de esa sustancia. Son cosustanciales, son de la misma sustancia, por eso el pilar de fuego del Espíritu, Espíritu Santo. Entonces, y el Padre se mete en ese vaso, y ahí comienza la creación. Como dice la Escritura, y todas las cosas fueron hechas, Dios es el único creador, y todo lo creó por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, Dios fuera del Logos no hizo nada. Entonces, cuando se presenta a los profetas en morfe, en una máscara, en una imagen, esa imagen siempre es el Logos tomando distintas formas en morfe. Siempre es el Logos. Todo lo que vieron los profetas para atrás fueron máscaras del Logos. Siempre fue el Logos, el cuerpo de Dios, el Hijo, la teofanía de Dios fue la que se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y esa teofanía es el cuerpo que el Padre usaba, y es lo que dice el profeta en el mensaje, quisiéramos ver a Jesús, o ahora no me acuerdo, incluso lo dice en Conducta, Río y Doctrina, dice el hermano Branham, que de esta forma el Padre y el Hijo eran uno, que los dos vivían en el mismo cuerpo, y a veces hablaba el Hijo y a veces hablaba el Padre, por eso ni los discípulos le entendieron cuando él hablaba muchas veces, porque a veces hablaba el Padre y a veces hablaba el Hijo. Entonces, y si tomamos esto que dice el profeta hablando de Jesús en carne, como el Padre hablaba en ocasiones y en ocasiones el Hijo, y lo llevamos al principio bíblico que Jesucristo es el mismo de ayer hoy, podemos entender que el Jesucristo del Antiguo Testamento es el Padre en su Hijo interactuando con los profetas. Por eso se presenta muchas veces como Jehová de los ejércitos, que es Sabaoth, que se presenta entonces como Dios mismo, y otras veces se presenta como el príncipe de las huestes celestiales de Jehová, como que Jehová fuera otro, pero y si vamos al profeta nos damos cuenta que es la misma persona, pero a veces se manifiesta como Dios mismo, Melquisedec,
y a veces se manifiesta o como Jehová de los ejércitos, y a veces viene con el título el príncipe de las huestes celestiales de Jehová, como que Jehová es otro. Entonces, porque los dos comparten el cuerpo. Dios lo estableció así. Había una unidad viviente, el Padre dijo que sea, el Hijo dijo amén, porque Él es el testigo fiel y verdadero, el principio, el autor de la creación de Dios. El autor de la creación de Dios. Entonces Dios creó y Él, pero todo a través del Hijo. No sé si logra hacerme entender allí, hermano. Entonces, ¿qué vio Abraham? Abraham vio la prefigura de Jesucristo en los días de su carne. Vio lo mismo, al Padre en su Hijo manifestándose. ¿Qué es lo que vieron los apóstoles? Al Padre en el Hijo manifestándose. Por eso Jesús le dice, Abraham vio mi día y se gozó, porque los fariseos vieron exactamente lo mismo que Abraham, pero no eran de la simiente predestinada de Dios, por eso no podían aceptar la palabra que estaba en él. Eso, hermano, no sé si logro hacerme entender en ese punto. Muy bien. Hermano Ángel, ¿quería decir algo, hermano? El hermano Pablo ahí levantó la mano. Hermano Pablo, adelante, hermano Pablo. Sí, hermano, solamente que esa la escritura ahí del final que citó, Abraham vio mi día y se gozó, ahí creo que también la utiliza el profeta también para tipificar ese momento con Abraham, ¿no? Esa es la escritura para mí que corresponde, que está bien. Lo que no pudieron ver los fariseos, lo vio Abraham, y la simiente de Abraham también. ¿Acaso he de esconder algo de Abraham, mi amigo? Qué lindo tema ese, ¿no? El amigo de Dios. Bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Ahí está la escritura. Vio mi día y se gozó. Sí, bueno. Hermano, ¿hay algo otro que tenga alguna otra pregunta, hermanos? Pueden hacer su pregunta. Sí, hermano Oscar. Sí, adelante. Sí, lo que decía el hermano Boris, muy, muy bueno. Y claro, son preciosas esas escrituras, ¿no? Cuál siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o la imagen visible del Dios invisible. Entonces, todas las manifestaciones del Antiguo Testamento de Dios fueron, obviamente, manifestaciones visibles del Dios invisible, y todas fueron a través del Hijo, del Verbo, del Logos, del Señor Jesús en teofanía, ¿no? Como dice el hermano gran poderoso Dios revelado ante nosotros, y en tantos mensajes, esa teofanía que se materializaba y hasta llegó a comer con Abraham, ¿no? Comer cabrito, tomar leche de cabrito, comer pan amasado. Es decir, la teofanía materializada, y con Melquisedec también, y tantas otras apariciones, y como el ángel de Jehová y demás. Pero sí, la imagen misma de su sustancia, o la imagen visible del Dios invisible por todo el Antiguo Testamento, hasta que finalmente se hizo carne, porque la teofanía o cuerpo angélico no puede morir, no puede sangrar, no puede tener sueño, no puede tener hambre, no puede tener frío, pero Dios entonces, cuando se hace hombre, cuando finalmente se encarna, el Verbo se hace carne, Dios se manifiesta en carne, tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo dolor, y finalmente gustó la muerte, porque Dios no puede morir, pero murió por nosotros. Entonces, precioso, ¿no? Y entonces él es sacerdote para siempre, él es el sacerdote para siempre. Y la otra escritura también preciosa de Éxodo 19, los he traído sobre alas de águila, los he traído a mí, al monte Sinaí, para que sea mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes y gente santa, no solo una tribu, sino todo un pueblo. Ese es el plan de Dios, ¿no? Entonces eso en el milenio, finalmente, en el reino del Hijo de David, en el reino milenial, finalmente se podrá cumplir, y es justicia que eso suceda en la tierra. Dios bendiga.
Sí, muy bien, hermano Ángel. Si hay algún otro hermano que tenga alguna otra pregunta. O algún aporte. Sí, exacto. El hermano Ariel no está, ¿no? No. No, el hermano Ariel no está. Ah, Bueno, parece que no, nadie. Hermano Ulises, ¿tiene alguna pregunta, hermano Becken? ¿O algún aporte que hacer? hermano Ulises, que trajo en el tema. Él solicitó el tema. ¿Alguna cosita, hermano Ulises? Sí, claro. En primer lugar, gracias, ¿no? Gracias por la explicación. Definitivamente no hay una correlación entre el sacerdocio arónico y el ministerio de el sacerdocio Melquisedec, ¿no? Claro, por supuesto, agradecido por los aportes. Bueno, no es un tema para tratarlo, pero ciertos puntos, no sé, no me quedó muy claro de lo que explicó nuestro hermano Boris, no sé, se refirió a algo como así como la que la gente lo dice dualista o algo así, no entendí eso porque no era el tema de edad, pero bueno, en fin, ¿no? Claro, por lo demás sí, claro, por supuesto, el sacerdocio arónico estaba, la idea original de Dios, como dijo nuestro hermano Ángel, era ¿cuál? Era que todo el pueblo sea santo. Porque recuerde usted que vinieron unos hombres a decirle al profeta Moisés, hay hombres que están profetizando en el campamento. Y él le dice, pero ¿qué pasa con eso? No, le dices que no pueden profetizar. ¿Cómo van a profetizar? No, le dice, ¿qué tienes tú? Le dice, ¿qué te pasó? Le dice, yo quisiera que todo el pueblo entre en ese espíritu de profecía, ¿no? Porque ese era el plan original. Entonces recordemos que cuando la columna de fuego apareció en el monte Sinaí para hablar con Moisés, pero en realidad Dios quería hablar con todo el pueblo. Pero fue el pueblo el que dijo, no, porque tuvo temor. No, Moisés, que sea que hable Dios contigo y tú hables con nosotros. Cuando el plan original de Dios era que Él podía hablar con todos. ¿No es cierto? Porque la escritura, hermano, yo siempre digo esto en la iglesia, no se puede mirar con un enfoque así cuadrado. No entiendo yo eso. ¿Por qué? Porque muchos dicen, nadie como Moisés, nadie vio a Dios, porque el que ve a Dios tenía que morir y solamente Dios habló con Moisés cara a cara y luego, y si alguien lo miraba, tenía que morir. Pero no, la mujer de Manoa lo vio. Y Manoa dijo a Jehová, Señor, si esto viene de ti, sé que cuando venga el ángel de Jehová, que me espere y me explique todo este asunto. Y usted se cuenta que en realidad eso fue lo que ocurrió. Porque apareció el ángel de Jehová a la mujer, a la esposa de Manoa, y la mujer va y le busca y le dice, oye, y le dice, sí, ¿tú eres el varón que te apareciste, mujer? Sí, le dice, sí, queremos con este hijo. Entonces él le da ahí las indicaciones, ¿no? A propósito de pan y vino. Le dice, ¿sabes qué? Le dice, él no debe ver el fruto de la vid, no debe cortarse el cabello. Ese es un voto nazareo. Ahí radica su poder. Entonces, sí. Y luego cuando la acotación, mi hermano, la acotación que le hace la esposa Manoa, sino el propio Manoa, ¿esto qué quiere decir? Que Dios desde el principio estaba pensando en su novia y que su novia, aunque parezca relegada, aunque parezca que ella no tiene nada que hacer ni nada que decir, sí tiene mucho que decir. Porque Manoa dijo, oye, si hemos visto a Jehová, tenemos que morir. Y la mujer le dijo algo así como dice la gente, oh, pues no seas bobo, ¿no? No vamos a morirnos, porque si no morimos, ¿quién va a criar al hijo? Amén. Y más bien era la indicación que Dios le estaba dando. Entonces, hermanos, la idea es esa, ¿no? La idea es esa y es maravilloso la explicación y saber que en definitiva Dios no está de acuerdo con las jerarquías. No está de acuerdo con las jerarquías, porque han hecho
muchísimo daño, y como dice el hermano, es cierto, ¿no? La mesa de los ministros, la mesa de los que cantan, la mesa de esto y los demás al costadito. Pero no, Dios no hace excepción de personas, porque Dios no dijo, a ver, la sangre de mi corazón por los sacerdotes, la sangre de esta parte para los otros. No, Él simplemente derramó toda su sangre por toda su novia, hermano. Así que esto es de verdad, en verdad es maravilloso. Es maravilloso de saber que somos redimidos y estamos reunidos alrededor de la sangre poderosísima del Cordero Santo llamado Jesús de Nazaret. Gracias, hermanos. Sí, muy bien, hermano Ulises. Yo creo que usted va a tener que exponer la siguiente vez. Sí, ¿verdad, hermano Boris? hay que apoyarnos. Gracias, hermano. Qué bueno estuvo. Dice hermano Pablo, dice hermano Pablo, ya ve, ya me metí en líos. Te puedo sacar sus habilidades, ¿verdad? Ahí está, hacete cargo ahora, Ulises, hacete cargo, vamos, bueno. Sí, bueno, hermano, qué bueno disfrutar y tener un buen tiempo. Gracias, hermano Boris, hermano Ángel, hermano Ulises, hermano Pablo y todos los que han escuchado. Muy bonito. Bueno es estar de acuerdo, y aún si no estuviéramos de acuerdo, tener el espíritu correcto para recibir corrección y para recibir también bendición. Si tenemos los dos ángulos correctos, entonces estaremos bien. Así, hermano, por... Sí, aclararle al hermano lo que preguntaba. Pasa que en el mensaje se arrastró el pensamiento unitario. Ese pensamiento se arrastró en el mensaje. Se escribieron libros sobre la unidad de Dios y los libros están bien, las citas están correctas, pero cayeron algunos hermanos que leen superficialmente esos tratados evangelísticos en especial, caen en la liviandad de verlo como un dedo es uno, a Dios, a la deidad. Entonces el profeta dice, Dios no es uno como un dedo, y entendemos por qué, porque no se quedó en uno solo, sino que se multiplicó. Entonces, primero en el primogénito, en el Hijo. Y ese fue el molde, y en él fuimos comprados nosotros, redimidos, y ahora estamos siendo formados y moldeados a la imagen de ese único Hijo, de ese unigénito, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando uno habla del Hijo de Dios, como los hermanos tienen un entendimiento de que Dios es uno como un dedo, cuando el profeta dice que no, entonces cuando usted le dice a alguien, Dios tiene un hijo, y le cita la escritura que Dios tiene un hijo, y por toda la Biblia vemos al Hijo de Dios, los hermanos dicen, no, entonces usted está haciendo, desde un Dios está haciendo dos dioses, pero la verdad es que no es así. Uno está citando lo que dijo el profeta, y por eso los hermanos dicen, usted es dualista. A eso me refiero con dualista, que son dos dioses, pero no es dualismo, hermano, tampoco es trinitarismo. El profeta dijo, los unitarios están errados y los trinitarios están errados. En otra cita dijo, el espíritu unitario, los que creen que Dios es uno como un dedo, es un espíritu dogmático. Por eso tenemos tantos dogmas dentro del mensaje, porque hay mucho unicismo. El 95% de los predicadores del mensaje en Estados Unidos son unitarios. Luego tenemos lo siguiente, que también dijo el hermano Branham, tengo muchos amigos trinitarios en esa Babilonia. Así dijo el profeta, que el trinitarismo era Babilonia. Y después dijo enseguida, y tengo muchos amigos unitarios en esa Babilonia, y le llamó Babilonia. El unicismo entonces es un espíritu dogmático. El unicismo es un espíritu babilónico. En uno de los mensajes llamado La Señal, dijo el profeta, así como Israel salió de Egipto, la novia es llamada a salir de toda trinidad, dualidad y unidad. La novia, dijo, saldrá de toda esa confusión y caos. Entonces la trinidad, la unidad y la dualidad es confusión y caos. Entonces, ¿qué es lo que predicó el profeta? El profeta predicó deidad. Él se detuvo a explicar la deidad. Y él predicó ese mensaje, deidad explicada. Y él dice, yo no tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer. Y él se pone a explicar la deidad.
porque era necesario, hermano, después de tantos siglos peleando los arrianos con Arrio y Atanasio, y los pensamientos, y las herejías van y las herejías vienen, sobre este asunto de la cristología y todo eso. Entonces tuvo que venir un profeta, golpear la mesa, que cayeran todos los ismos y que la palabra fuera establecida. Y la verdad bíblica es que Dios tiene un hijo, y su hijo es su agente, y su hijo es su expresión, es su imagen, es Dios mismo. Pero la gente, al usted decir el Padre y el Hijo, la gente dice, está haciendo dos dioses. No estamos hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo, estamos hablando de Dios y su Hijo, el Hijo de Dios. Ese es el término que usa el hermano Branham. Entonces, eso sumado a muchas malas traducciones de la cita donde el profeta, en 73 ocasiones, el hermano Branham habla de que él no creía en el oficio eterno del Hijo, o la filiación eterna. Eso no creía el profeta, en la filiación eterna. Para entender ese punto, tenemos que entender cómo creían los americanos. Ahora, la teología americana sobre la unidad, dualidad o trinidad, la heredaron de los europeos. Los europeos, en la Iglesia católica, se divide en dos ramas: la Iglesia griega y la Iglesia latina. Y la Iglesia griega, siguió su camino, y la Iglesia latina tuvo concilios y tuvo esto y lo otro, y ellos fueron formando sus credos y sus dogmas. A la Iglesia latina, de ahí es de donde se divide de nuevo y sale Lutero con una rama. Entonces, y él arrastra pensamientos de la Iglesia latina, y luego viene Wesley, y luego vienen los reformadores, y todos fueron trinitarios porque tenían la base teológica de la Iglesia latina. Y los padres fundadores americanos fueron protestantes europeos que viajaron a Estados Unidos arrastrando toda esa teología y esos dogmas, y se establecieron en Estados Unidos. Y el pensamiento es este: si el Hijo de Dios es engendrado, esto es historia, los concilios lo determinaron así: si el Hijo de Dios es engendrado y Dios no está en tiempo, entonces el Hijo es eternamente engendrado. Ese es el dogma, que el Hijo es eternamente engendrado. Entonces el profeta, cuando dice yo no creo en la filiación eterna, está hablando que no creía que el Hijo era eternamente engendrado. De eso está hablando el profeta. Está golpeando netamente la teología americana, traída de Europa, de los reformadores, traída del romanismo, traída del paganismo. Eso es lo que golpea el hermano Branham cuando dice las 73 veces, dice desde el año 53 en adelante: yo no creo en el oficio. Nosotros leemos nuestros libros mal traducidos: yo no creo en el Hijo eterno de Dios o en el oficio eterno del Hijo. Pero la palabra ahí no es oficio y no es hijo. Dice yo no creo en la filiación eterna. Es la palabra sonship en inglés. No usó la palabra son, sino que usó la palabra sonship, que la traducción sería filiación. Y como nosotros los latinoamericanos no tenemos una teología, sino que lo que gotea de los americanos, no hay teólogos aquí, o por mucho tiempo no hubieron teólogos aquí en Hispanoamérica. No sabemos de qué está hablando el hermano Branham cuando habla de la filiación eterna. No sabemos a qué está apuntando. Entonces los hermanos lo leen literal del folleto, dice yo no creo en el oficio de Hijo eterno o en el Hijo eterno de Dios. Ven, Dios no tiene un hijo, aquí lo dice el profeta. Pero si vamos al inglés, el profeta no dice eso. El profeta dice yo no creo en la filiación eterna. Como los trinitarios, ¿cómo pueden creer eso? Incluso es absurdo pensarlo. ¿A quién le está hablando? A los trinitarios. ¿Por qué? Por el dogma que arrastraron los padres fundadores de los europeos, y los europeos de los reformadores, y ellos de la Iglesia latina, la Iglesia católica apostólica romana. Esa es la aclaración, hermano. Entonces, estas citas las toman y dicen, ve, no hay hijo eterno. No está diciendo eso. Dios tiene un hijo, dice el hermano Branham, una infinidad de veces, pero nunca dijo Dios el Hijo, como el dogma pretende. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Eso nunca el profeta enseña eso. No enseña eso. Es el Hijo de Dios. El profeta fue cuidadoso en decirnos, y el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. O sea, ¿ve la diferencia?
No hay dos dioses, hay un Dios, y este único Dios, la deidad, tiene un hijo, y ese hijo está sujeto al Padre, y es por el cual el Padre se canaliza y se revela y cumple su plan de redención para nosotros, y es Dios mismo que nos redimió, Dios mismo murió en la cruz, en esa máscara, en ese oficio, y en la sangre redentiva de Dios. Al final, Dios es uno, por supuesto, pero no como un dedo es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno como un dedo. Eso es lo que explica el hermano Branham. Es contra eso lo que el profeta protesta, por así decirlo, en su mensaje. Y nosotros, lamentablemente, como no hay una teología en Latinoamérica, como no hay una herencia histórica, sino que con puras corrientes, puras sectas, puras ideas sueltas, la gente aquí no sabe lo que se habla en cuanto a eso, y por la mala traducción de todas las editoriales, La Voz de Dios, Tucson, Canadá, todos, Venezuela, todos traducen no creo en el Hijo Eterno, cuando el profeta dice no creo en la filiación eterna, y eso es lo correcto. Por eso él dijo, digan lo que dice la cinta. Nunca dijo digan lo que dicen los libros, tal vez él sabía que los libros no iban a ser exactos. Dios le bendiga, hermano. Espero que con esta aclaración o esta explicación le haya hecho entender un poco. Entonces, cuando usted habla del Padre, de Dios y su Hijo, entonces los hermanos lo van a tildar de dualista, porque el 95% de los americanos, predicadores de este mensaje americanos, los americanos son unitarios. Y me temo que en Latinoamérica la cifra está más o menos en el mismo porcentaje, tal vez incluso más. Espero que haya menguado, pero más o menos son los mismos números, hermanos, que se manejan. Y por eso a usted lo aíslan, lo censuran. Si usted comparte una cita, ya la gente se pone media nerviosa porque cree que usted tiene dos dioses, pero la verdad es que no. Estamos hablando del único Dios en su programa de redención, cómo Él se manifiesta a través de máscaras, en tiempo y sazones, a través de su Hijo, el unigénito. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Boris. Sí, bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final, son las 8. No sé si algo más queda por comentar, hermano Ángel, o alguien más, porque creo que ya estamos al final. Si algo Sí, tiene sí. que comentarse, hermano, por favor. Sí, ya estamos al final, muy bueno todo, muy buena la aclaración del hermano Boris, porque desde el comienzo de la historia de la Iglesia, desde los arrianos que vienen discutiendo sobre el tema del Hijo Eterno de Dios, y el Hijo engendrado, y si fue engendrado no es eterno, y si no es eterno entonces no es Dios, y entonces los arrianos tipo Testigo de Jehová lo bajaron a Cristo, y después los trinitarios, o mejor dicho, después de Nicea, hicieron el Dios Hijo, una otra persona, y fueron al otro extremo, y luego Sabelio haciendo el Dios uno como un dedo, y negando todas las escrituras que hablan de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y esto tanto fue así que desde Lutero hasta casi el final, hasta la Iglesia, hasta la edad pentecostal, todas las denominaciones son trinitarias. O sea, esto es un arrastre y ha sido una fortaleza, es una de las diademas de la corona católica, una perla, ¿no? La doctrina de la Trinidad. Hacer varios dioses de un solo Dios, pero lo sobresaliente sí es eso, qué precioso eso, ¿no? La imagen misma, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás, pero ahí aparece el resplandor de su gloria, aparece la imagen misma de su sustancia, aparece la imagen visible del Dios invisible, y a través de él todas las cosas son hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y a la vez por él, para él, por él y para él son todas las cosas. Así que precioso, ¿no? Es muy lindo y es para hablarlo quizá con más tiempo, pero muy, muy lindo el tema, ¿no? Muy lindo el tema, que fue un derivado así de costado, ¿no? Del tema sacerdocio arónico y sacerdocio Melquisedec. Dios bendiga. Sí, bueno, hermano, gracias. Entonces yo creo que hemos terminado.
Vamos a terminar con una oración. A pedirle al hermano José Campos, si está por ahí, que nos dirija en oración para terminar. Dios les bendiga, hermanos. Muy bonita la prédica. Estábamos escuchando aquí con mi familia. Sí, Dios les bendiga a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido y escuchado el día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres un Dios hermoso, Señor, como tú has llevado el orden, Señor, de tus sacerdotes, Señor Dios, de tus pastores, tus ministerios. Gracias, Señor Jesucristo, por tener hombres, Señor, que nos enseñan y nos explican. Gracias, Señor, por tener esos ministerios, Señor Jesucristo, en cada país, en cada tabernáculo, Señor. Asimismo, Señor, te pido por este grupo de ministros, Señor, que nos reunimos, Señor, para que el día de la próxima semana, Señor, asimismo nos estés tú reuniendo, Señor Jesucristo. Te pedimos por los hermanos que también faltaron, Señor, reunirse también, y que en el nombre del Señor Jesucristo estamos muy contentos y nos vamos, Señor, sabiendo que el próximo lunes nos reuniremos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.